Para comenzar, bueno, la presentación que haremos el día de hoy de este primer café virtual, para ponerlo en el contexto adecuado, quisiéramos primeramente explicar el contexto de los trabajos en general, que implica el análisis de priorización de proyectos regionales asociados al Corredor Pacífico que estamos realizando y que con mucho gusto compartimos con ustedes en la sesión anterior de la Comisión de Promoción y Financiamiento. En un segundo momento, el consultor Roque Rodas hará una presentación del alcance y metodología del estudio del Corredor Mesoamericano de Integración o Corredor Pacífico. Si bien en este momento no se presentarán todos los resultados, sino que más bien se abordará cuál fue el enfoque metodológico que se siguió para obtenerlos. Sí se hará algunas primeras impresiones de lo que, de los diagnósticos y necesidades de intervención que se encontraron en el estudio, pero esto principalmente para ponerlos, bueno, en conocimiento de los trabajos que se realizaron. Sin embargo, la intención es a través de un aplicativo para la visualización de estos resultados, cuyo alcance y metodología también se presentará en esta sesión, será a través de este aplicativo que ya digamos en siguientes sesiones ya se muestren los resultados de forma integral, los cuales se podrán detallar, digamos, a nivel del corredor mesoamericano de integración en su totalidad y también país por país e incluso tramo por tramo. Entonces, sobre este aspecto nos explicará el consultor que presentamos, Fernando Abraham, y finalmente comentaremos sobre las próximas sesiones de esta primera ronda de cafés virtuales y así daremos lugar también a las preguntas y comentarios de los países. Entonces, para poner en contexto sobre el trabajo de análisis de priorización de proyectos regionales, como comentábamos en la sesión anterior de la Comisión de Promoción la Comisión de Promoción y Financiamiento del Proyecto Mesoamérica, el estudio del Corredor Mesoamericano de Integración es uno de los vectores que estaremos analizando. Perdonen, escucho. Gracias. Es uno de los vectores que se ha analizado de un conjunto de trabajos más amplio. Son 3 vectores de análisis. Uno son los resultados a nivel de diagnóstico en función de los estándares de la RICAM y de la determinación de cuáles son los niveles de inversión para la conservación, seguridad vial, así como rehabilitaciones, mantenimientos mayores y ampliaciones, bueno, y otro tipo de infraestructuras que son necesarias para la funcionalidad física del Corredor Pacífico. Sin embargo, aunado a la infraestructura física, es necesario tomar en cuenta otro tipo de análisis sobre la infraestructura logística y también las cadenas de valor regionales que están involucradas, y es en este sentido que, bueno, todos los países del proyecto Mesoamérica cobran mucha relevancia, pues si bien el Corredor Pacífico no transita a través de todos los países del proyecto Mesoamérica, sin duda están interconectados a través de las cadenas logísticas, y es esto lo que va a revelar estos otros 2 vectores de análisis que mostramos en pantalla. Esto sería el análisis regional de los proyectos de integración a través de los planes nacionales de logística que se realizaron para 8 de los países del proyecto Mesoamérica, pero no solo de esto, sino también de los planes nacionales y sectoriales de desarrollo de cada uno de los países. El BID se encuentra formulando una base integral de proyectos de infraestructura vial y logística que impacta directamente en la funcionalidad del corredor. Hay un tercer vector de análisis que se refiere a un análisis geoespacial en el que se vislumbran cuáles son las cadenas de valor regionales de relevancia que se deben apoyar a través de la infraestructura, y una vez que se condensen estos 3 vectores, digamos, se aglomerará
amalgamarán estos análisis a través de una matriz multicriterio que se aplica al corredor pacífico, la cual, bueno, tiene 3 distintos niveles de 3 dimensiones. Una primera dimensión que habla del impacto de las debidas intervenciones que se sugieran. Esto será en términos de desarrollo regional, de impacto económico, y se medirá con distintos indicadores. Asimismo, una segunda dimensión es el del nivel de ejecución y madurez de los proyectos, el cual indicará cuál es la madurez de los proyectos. Si se encuentra en un estadio de poca madurez, perdonen, se escucha un poco de eco. Si se encuentra en un estadio de poca madurez, bueno, las multilaterales podrían, en este sentido, ofrecer algún tipo de cooperación técnica, y si se encuentra en un estadio de mayor madurez, bueno, pues serían proyectos más propensos a la financiabilidad, que es la tercera dimensión que se analizará. Entonces, esto lo comentamos para dimensionar en dónde se coloca el estudio del corredor pacífico y la metodología y el alcance de este estudio, digamos, en un contexto más amplio de los trabajos que se encuentra desarrollando el BID. Entonces, sin más, le cedo la palabra al consultor Roque Rodas para que nos pueda explicar con mayor detalle el alcance de sus trabajos, de su estudio. Gracias, Osvaldo. Bueno, mencionar que el estudio del plan operativo para el corredor pacífico se desarrolló entre el cuarto trimestre del 2017 y el segundo trimestre del año 2018. Por favor, la siguiente diapositiva, Osvaldo. Entre los objetivos y alcances que se definieron para, digamos, este trabajo, básicamente consistía en elaborar un plan operativo para implementar estrategias a nivel nacional y regional para transformar el corredor pacífico en un corredor logístico estructurante a nivel de Mesoamérica. En ese sentido, se definieron 3 grandes alcances a desarrollar. Uno de ellos era la recopilación y análisis de la información disponible asociada al corredor, relacionada con inversiones realizadas hasta la fecha, planes de inversión existentes en materia vial, volúmenes de tránsito y verificación de flujos y destino. Mencionar como referencia que en el año 2010 el BID impulsó un estudio particular para el corredor pacífico, y básicamente el trabajo que se hizo fue tomar esa información como punto de partida y actualizar lo que correspondiera en materia de planes de inversión y características físicas del corredor. En base a esa información se tenía también por alcance establecer las necesidades de intervención pendientes sobre el corredor, a partir de la definición de las condiciones físicas y operativas del corredor. Iban a establecer también las necesidades de conservación vial y una definición y priorización de las intervenciones que se identificaran. Otro objetivo era definir una estrategia para convertir el corredor pacífico en un corredor logístico, a partir de las previsiones de tránsito y niveles de servicio actuales y futuros, y estableciendo soluciones de ingeniería para los niveles de servicio aceptables y otras soluciones de ingeniería para los servicios de carga, a través también del establecimiento de una estrategia sostenible de conservación, y pues hacer una agrupación ordenada de las inversiones identificadas por los países, y además de establecer mecanismos y arreglos financieros e institucionales para ese propósito. Todo esto con el fin de proveer elementos para impulsar las intervenciones del corredor pacífico y su entorno, a efecto de que esta información
permitiera, digamos, una discusión y la toma de decisiones en los niveles pertinentes. La siguiente diapositiva, por favor. En el contexto del desarrollo del trabajo, se efectuó una toma de información de campo que básicamente incluyó la recopilación de información en los países a través de entrevistas y consultas a los usuarios, instituciones y operadores del corredor. También consistió en la recopilación de los volúmenes de tránsito a través de pues, las agencias viales de los países. Asimismo, la recopilación y análisis de las inversiones realizadas desde la fecha en que se hizo el estudio del 2010 a la fecha en que se hacía esta nueva emprendimiento, y pues asimismo la recopilación de los planes de inversión, entendiéndose que eran ya intervenciones programadas y que no se habían ejecutado, pero que tenían algún nivel de definición y financiamiento. De igual forma, se realizó una inspección física del corredor y en los recorridos se tomó la oportunidad para hacer una captura de un video de alta definición en todos los tramos del corredor y que paralelamente también se fueron registrando pues, las coordenadas GPS a cada segundo. Otro esfuerzo también incluyó tareas de campo asociadas en tomar encuestas orientativas al transporte de carga, que fue realizado en los 6 países, en los 6 puntos de frontera ubicados en los 6 países. En extensión, pues vemos que desde Guatemala hasta Panamá fue el alcance definido para este estudio, pues se inspeccionaron un total de 2.152 kilómetros que pues fueron subdivididos en 123 tramos. La siguiente, por favor. Como producto de las inspecciones en lo que físicas en el corredor Pacífico, mencionar que pues, los recorridos se hicieron entre los meses de noviembre del 2017 y enero del 2018. La toma de video permitió, digamos, elaborar videos por cada uno de los más de 150, 100 y algo de segmentos que integran el corredor, a los cuales pues se les enmascaró la información característica de sus coordenadas y todo lo correspondiente para luego de estar, digamos, adecuados con esta información, hacer un procesamiento videométrico de la información del video a fin de establecer la condición de la rodadura, las dimensiones de la sección transversal, ancho de carriles, ancho de hombros y todo lo correspondiente a la sección, además de pues, ubicaciones de... y lo que implica un incremento de 3,4 puntos porcentuales. Y obviamente en la parte de la pobreza está parece que alguien, además de la ubicación de puntos característicos que nos consideramos de importancia, ¿no? También se registró el estado de la señalización vial, una calificación cualitativo de este estado, y pues a través de la información de las coordenadas GPS se establecieron pues las características de la geometría horizontal y vertical de todo el corredor pacífico. La siguiente, por favor. Como producto de la recopilación de información, se pudieron establecer, por ejemplo, los volúmenes de tránsito actuales en el año 2018 del corredor Pacífico, ¿no? Que dio pie a pues, realizar los análisis correspondientes. La siguiente, por favor. Asimismo, producto de las inspecciones realizadas, se llegó a establecer la condición de la calzada en todos los tramos viales que integran el corredor, llegándose a establecer que un 56% de
El corredor pacífico se encuentra en condición buena, 40% en condición irregular y un 4% en condición mala. Mencionar que al momento de hacer las inspecciones, hay, digamos, se encontraban situaciones particulares en los países. Por ejemplo, en Guatemala habían trabajos en ejecución en el corredor, en ciertos tramos. Habían trabajos suspendidos en otros tramos, ¿verdad? De igual forma, habían trabajos que se encontraban en ejecución en Honduras, sobre el corredor, en buena parte del corredor, y algunos trabajos también en ejecución en los tramos más al norte en Costa Rica. Lo siguiente, por favor. De igual forma, con el análisis de las características físicas de la sección transversal y el seccionado del corredor, y en contraste con los volúmenes de tránsito y la información recabada en campo, se llegó a establecer el nivel de servicio en el que se encuentran operando, digamos, los diferentes segmentos del corredor. De ahí, pues, se deduce que pues, un 54% del corredor se encuentra con un nivel de servicio A, y así programáticamente, ¿no? Se llega a establecer que pues, un 20% se encuentra con un nivel de servicio cercano al flujo inestable, y en un 7%, perdón, en un 13%, y un 7% se encuentra con un flujo inestable. Pues la información está, digamos, segregada a nivel de secciones, ¿verdad? Con un suficiente nivel de detalle que, como pues, se mencionaba, será desplegado en la plataforma que se comentará más adelante. Sí, la siguiente, por favor, Juan. Del análisis detallado por cada uno de los tramos que pues, se encuentra dividido el corredor pacífico, se llegó, digamos, a establecer de manera precisa la condición de la rodadura, ¿verdad? Con el nivel de detalle significativo. Además, se identificaron, digamos, paraderos de camiones, tomando en cuenta, digamos, que no hay, digamos, centros de descanso para camiones en todo el corredor. Únicamente hay centros, lugares donde los transportistas de carga pues acostumbran a parquear sus unidades para descansar y cosas así por el estilo. Esto fue relevado a partir de la inspección de los videos, además de la condición, digamos, superficial de la superestructura de los puentes, también fue relevado, ¿verdad? Y como mencionado, pues fue también registrado las dimensiones de la sección transversal en todas las secciones. De igual forma, las características geométricas y los volúmenes de tránsito, ¿verdad? Descompuestos por sus niveles por sus tipos de vehículos, básicamente. También fueron, como mencionaba, registradas de manera cualitativa la condición de la señalización horizontal y vertical, y fueron identificados también zonas de conflicto de tránsito local que pues de alguna manera implican situaciones de falta de seguridad vial sobre el corredor. La siguiente, por favor. Como producto de la consultoría se prepararon fichas técnicas de información para cada tramo, en donde pues se registraron con las características ya mencionadas, y digamos, también se habilitaron acceso, digamos, a los videos en la plataforma YouTube para su consulta, ¿no? La siguiente, por favor. Como mencionamos, también se realizó un trabajo de campo consistente en la realización de
encuestas origen-destino en los puntos fronterizos, los diferentes puntos fronterizos, para lo cual pues se utilizó, digamos, un sistema de concentración de información a partir de la captura de información con dispositivos móviles en los sitios, cuya información se centralizó en una base de datos para su análisis. La siguiente, por favor. De ese trabajo, pues se lograron tomar 6.000, un poquito más de 6.000 encuestas origen-destino, las cuales pues fueron realizadas entre los meses de noviembre y enero, noviembre del 2017 y enero del 2018, en los 6 puntos fronterizos comunes entre los países que forman el corredor pacífico. Esto pues ha permitido pues tener información que ha servido de base para las definiciones de, digamos, flujos de carga y tipos de carga que pues ha sido tomada en consideración para las propuestas de intervenciones para el apoyo logístico. Esta información mencionada está siendo también analizada más en debida forma para digamos, abonar a más elementos desde el punto de vista logístico del corredor. La siguiente, por favor. Como parte de los requisitos establecidos en el alcance, se definía que se tenía que valorar el nivel de cumplimiento de las diferentes secciones del corredor a los requisitos físicos y funcionales definidos para la red internacional de carreteras mesoamericanas, establecido, digamos, en el Memorándum de Entendimiento de Tustera Gutiérrez del 2002. Mencionar que estos requisitos prácticamente incluyen 25 elementos que, pues, dependiendo de la categoría de cada uno de las secciones, pues deben cumplirse. En ese sentido, por favor, hágale clic en la espalda. De esto, pues, permite mencionar que de estos 25 requisitos, 3 son como clasificadores del corredor, que son básicamente el tránsito promedio diario anual, los tipos de terreno y la clasificación funcional, que estos clasificadores permiten ubicar las secciones evaluadas en las categorías que se presentan en las columnas, y en esas categorías pues se establecen, digamos, el resto de requisitos que deberían de cumplirse, ¿no? Mencionar que pues de los requisitos que deberían de cumplirse, no fueron evaluados 9 de ellos porque no pues, se obtuvo información dentro del alcance del corredor desde el estudio para ese propósito. Por ejemplo, no se tuvo información para establecer los vehículos por hora en los segmentos, porque no se tenía información o no se dispone de información relacionada, digamos, con los flujos horarios de los vehículos en los tramos en ese momento. Otro ejemplo es los datos de lo que son sobre elevaciones y pendientes en los carriles en curva y en tangente. No se tuvo información en ese sentido. Y otra información que no fue posible hablar fue la carga de diseño de puentes, porque no se tuvo información relacionada con, digamos, las especificaciones de diseño de los puentes. Habida cuenta de que, derivado de esto, fueron evaluados los 13 requisitos en total de las secciones del Corredor Pacífico. De estos 13 requisitos, en la siguiente diapositiva se muestra el nivel, el número de kilómetros que cumple la mayor cantidad de requisitos. Por ejemplo, mencionamos que en todo el Corredor Pacífico únicamente 18 kilómetros cumplen los 13 requisitos evaluados. Y de igual forma, pues hay
124 kilómetros que cumple 12, y comparativamente hay 190 kilómetros que únicamente cumplen 5 requisitos. Mencionar que pues las características, como vimos en el cuadro anterior, tienen que ver con lo que son especificaciones geométricas y especificaciones de ancho de sección, ¿verdad? De los carriles, número de carriles y todo lo demás, que pues evidentemente es un pliego de requisitos que pues en muchos de los tramos no se corresponde. Pero esto no quiere decir que, digamos, por la misma demanda del tramo, estos deban ser cumplidos a cabalidad. Por ejemplo, un tramo donde tenga un volumen de tráfico relativamente bajo puede manejarse con una sección, digamos, un poco más modesta a la que se está definiendo en la tabla. Así pues, digamos, de este gráfico mostrando, digamos, la fotografía del corredor pacífico, también se ha segregado por país en la siguiente diapositiva, para ir, bueno, había una por país en la siguiente diapositiva, pero no se vio. Pero sí hay una segregación por país. De igual forma, en base a la información de la condición de los tramos y las características físicas de los mismos, se definieron estrategias de conservación a desarrollarse en los diferentes tramos del corredor pacífico, agrupados por país, y a través de la herramienta de simulación HDM se hizo una valoración de las necesidades financieras y las actividades necesarias a realizar en materia de conservación vial en los diferentes tramos del corredor en un periodo de análisis de 20 años, ¿no? Lo que nos permitió establecer, digamos, indicadores económicos y que pues revisten o que demuestran, digamos, la conveniencia de efectuar un mantenimiento adecuado sobre los tramos. Y pues esta información ha sido también agrupada por país y se han obtenido estos indicadores básicamente. Esto nos ha permitido también diseñar un plan de inversiones en materia de mantenimiento en, digamos, un periodo de 20 años. De igual forma, en la siguiente diapositiva mostramos que derivados de las condiciones encontradas en el corredor fueron identificados de manera general intervenciones diferentes al mantenimiento que pues estarían orientadas a mejorar la condición de funcionamiento de la vía, de los tramos, ¿ya? Está mostrando la pantalla, ¿no? Ok, entonces, pues por ahí se definieron a nivel de intervenciones, digamos, en la diapositiva anterior, por favor. Pues esas definiciones primarias de intervenciones fueron también evaluadas con el modelo HDM, identificándose las que pues tenían indicadores de rentabilidad favorables, ¿verdad? Lo que significaba que representaba una mejora en la eficiencia de lo que es el transporte, los costos de operación vehicular, costos de transporte en el corredor, y pues fueron, digamos, escogidas las que tenían esos indicadores y fueron priorizadas por país en función de, digamos, los indicadores económicos. De esto, pues, se ha obtenido un plan de inversiones de lo que significan intervenciones mayores en el corredor, diferentes a lo que es la conservación. La siguiente diapositiva muestra conceptualmente las propuestas de infraestructura recomendadas para
de manera complementaria, adecuar el corredor pacífico a un corredor logístico. Estas propuestas tienen que ver con la habilitación de zonas de soporte logístico binacional, con carriles exclusivos logísticos, la habilitación de trap centers a lo largo del corredor, además de algunas plataformas logísticas vinculadas, la construcción de agrocentros para la concentración de productos agrícolas para su manejo, y la habilitación de antepuertos a los asociados, digamos, a los puertos que sirven al corredor. Estas definiciones de infraestructura se derivaron de, digamos, el análisis realizado de, pues, los flujos de carga y el tipo de carga sobre el corredor. De esa forma, mencionar que como tarea adicional a lo del estudio del corredor pacífico, también se nos fue encargado hacer, digamos, un análisis de las obras necesarias para el incremento de la seguridad vial en los tramos, a partir de una actualización de estas necesidades dictaminadas en un estudio que se realizó en el 2012 en todo el corredor con la metodología AERA. Entonces, con esto, pues, nos ha permitido constituir un pool de proyectos, ¿no? De diferentes naturalezas, de intervenciones viales, además de la conservación, intervenciones viales, intervenciones de seguridad vial e intervenciones de tipo logística. Pues en total, además de la conservación, se han definido 53 proyectos, digamos, definidos por país con los indicadores económicos que hemos establecido. Esto lo hemos programado en el tiempo y pues nos ha permitido elaborar el flujo financiero que pues se presenta en la siguiente diapositiva, en donde pues se ha agrupado por país y por tipo de intervención los montos programados por año, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en las intervenciones viales se han divisionado proyectos con un orden de magnitud de 1.086 millones de dólares, distribuidos entre los países, como lo estamos viendo. De igual forma, se establecen las necesidades de conservación para los diferentes tramos del corredor por países, que pues involucra a lo largo de los 20 años de análisis un monto correspondiente a 1.100 millones de dólares. Y también hemos cuantificado las necesidades de obras de seguridad vial en los tramos, que pues se totalizan en un monto de 287 millones de dólares. Y complementariamente se han identificado, producto del estudio, las necesidades de infraestructura e infraestructura logística, detalladas por país, que suman 60,7 millones de dólares. En total, pues se ha establecido un plan de inversiones de 2.525 millones. Es lo que alcanzo a ver ahí. Eso es, digamos, el producto del estudio, básicamente. Mencionar que hay una buena cantidad de información y pues esta se está trabajando para presentarla en el aplicativo que pues expondrá mi colega Fernando. Muchas gracias, señor Roque. Aquí simplemente quisiéramos poner de manifiesto que, bueno, estos son los trabajos que se han realizado hasta el momento de carácter técnico, pero que a través del aplicativo que se explicará a continuación es cómo se pondrá esta información a disposición de los países para poderla validar. Hay que mencionar que el estudio se concluyó, digamos, el levantamiento de la información a inicios de 2018, si bien tuvo un periodo de procesamiento, entonces también con este objetivo es que se está montando en un aplicativo para su visualización, de modo que sea posible para los países tanto consultar la información
cómo validarla. Entonces, sin más, le cedo la palabra al señor Fernando. Bien, el objetivo del aplicativo lo que busca es poner en valor gran parte del trabajo, todo el trabajo realizado. Hemos visto labores de relevamiento en todos los países de América Latina, y el gran déficit que tienen esas labores es que a los pocos años de realizar el trabajo de características similares a este, el trabajo ese se va perdiendo, las personas que lo conocen ya no están, y el acceso a esa información desaparece. Lo hemos visto lamentablemente muchas veces, y lo que hemos procurado en este caso es procurar evitar que eso ocurra, elaborando una herramienta que permita el acceso fácil a la información y que este trabajo se convierta en la línea de base de las actividades que se realicen en Corredor Pacífico, porque las actividades en todos nuestros países a raíz de COVID se van a ver impactadas, las prioridades se van a ver modificadas, pero lo que no va a cambiar es la línea de base y la referencia que se establece. No es una línea de base de hoy, pero es una línea de base al año 2018, 2019, muy reciente y absolutamente válida, que puede, digamos, fácilmente ponerse al día. La siguiente, por favor. Como Roque les presentó, hay 4 grandes bloques de información. Toda la información referida a diagnóstico, o lo que son las características físicas, funcionales, cuál es el estado de la señalización, de los puentes, de los pavimentos, esa información va a conformar un bloque que además de tener la data de información, va a permitir la extracción de información, además de ver los videos. O sea, la línea de base no solo va a hacer bases de información, sino que además esas bases de información van a tener un respaldo visual. El segundo bloque está compuesto por lo que es las estimaciones que, utilizando HDM4, se determinaron en cuanto a necesidades de conservación de la infraestructura actual. Bueno, de eso también vamos a tener toda la base de información. En seguridad vial se va a conformar un tercer bloque, donde todo lo que es información referente a las intervenciones, a los montos totales, los montos por país, se van a poder ver. Y por último, las inversiones, que fue el último bloque que mencionó Roque, tanto las intervenciones viales de cada uno de los sectores, como las intervenciones puntuales que se refieren a acciones en lugares específicos y no en una carretera. Esos son las fuentes de información. Vamos a la siguiente, por favor. Para que esta visualización sea fácil, para que la información no se pierda, para que cualquiera pueda tener acceso rápido a esta información, lo que estamos planteando es usar un aplicativo web. Hoy en día ese aplicativo, digamos, inicialmente le estamos planteando instalarlo en la nube, luego podrá instalarse en los servidores de los países o donde el banco determine que esto puede resultar más conveniente. Y la consulta a esta información se podrá hacer desde un dispositivo web con las condiciones de tener un usuario y un password. Aclaro, esto no es un sistema, esto no es una herramienta que se esté actualizando permanentemente. Esto lo que procura es ser el backup de toda la información con un formato agradable. Vamos a la siguiente, por favor. Les decía que para cada uno de esos datos vamos a tener un dashboard, que va a ser un dashboard general, en este caso para los 6 países que conforman el estudio, como un dashboard específico para cada país. El dashboard, para cada una de las 4 categorías que mencionamos anteriormente, diagnóstico, seguridad vial, inversiones y conservación,
va a permitir ver los datos más relevantes, ver gráficos, cuadros resumen, ver mapas de información, tenerlos listados, ver los videos de los mapas y sobre todo, para esa información la podamos utilizar de modo fácil, poder exportar esa información. Y los formatos de exportación de la información desde el aplicativo van a ser formatos Excel, formatos Shape y formatos PDF. Por ejemplo, los documentos del trabajo realizado podrían estar almacenados en PDF y digamos, y descargarse en ese formato. Ese es el cometido del trabajo que estamos haciendo y es el modo en que procuramos que la información sea de utilidad y fácil acceso para todos. No tengo más que decir. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, sobra decir que tanto el ingeniero Roque Rodas como Fernando Abraham, bueno, son ingenieros viales que cuentan con más de 20 años de experiencia, tanto en la elaboración de diagnósticos viales en distintos países de América Latina y también en el desarrollo de planes logísticos en Bolivia, Perú y bueno, son ellos quienes están apoyando estas tareas. Con el fin de cerrar y bueno, también invitarles a todos los países y las instituciones aquí representadas a las siguientes sesiones virtuales. Esta fue la primera que se refiere, como vimos, al estudio del Corredor Mesoamericano de Integración, especialmente esta perspectiva metodológica que muestra el alcance de los trabajos. Posteriormente, buscamos realizar una segunda sesión que tendrá que ver con el trabajo de priorización multicriterio. En esta quisiéramos mostrarle a los países cuál es la metodología de priorización que se está contemplando, este vector que unirá, digamos, todas las dimensiones de análisis, también para la discusión, validación de los indicadores y ponderadores que se están contemplando para esta herramienta que quedará a disposición del proyecto Mesoamérica. Y finalmente una tercera sesión que tendrá que ver con el análisis de cadenas logísticas e impacto regional. Aquí también se mostrará cuál es la metodología que se ha empleado para revisar los planes nacionales logísticos, los planes sectoriales que comentábamos, y bueno, incluyendo variables de relevancia como el estatus de ejecución de los planes nacionales de logística, la relevancia de cadenas de valor y su potencial para la integración, lo cual, bueno, en su conjunto está orientado a estructurar esta cartera de proyectos relevante para la región asociada, por supuesto, al Corredor Pacífico.